Bueno, como siempre en el INE siempre se ponen buenos los debates y esta vez no es la excepción. Aquí demuestra el PRIAN que no pueden ver más allá de su ignorancia. Igual las consejeras del INE están muy limitadas, les falta conocimiento, les falta investigar. Bueno, aquí quedan evidenciados por el diputado Luna, por el diputado Noroña. Bueno, veamos lo bueno que se pone, véanlo todo hasta el final. Estamos ante un hecho novedoso, diverso, que está incidiendo en este proceso electoral y que tiene dos rutas de posible incidencia. Primera, la ruta de fiscalización, porque estamos hablando de un fenómeno donde se está utilizando dinero, estos llamados Xochilbots, para pretender generar tendencias en redes sociales con la clara intención de influir en la contienda. Y esta es la segunda parte de la incidencia que tiene en el proceso electoral, el pretender influir en la contienda con el uso de dinero. Son dos elementos importantes. Se está utilizando la tecnología actual de una manera desproporcionada. Hemos calculado hasta $1 millón a la semana que está gastando el equipo de Xóchitl Gálvez con esta estrategia. Ahora estamos ante un hecho público y notorio que son estas tendencias artificiales infladas con dinero, en su mayoría desde el extranjero, que pretenden incidir de manera descarada e ilegal en el proceso electoral. Y ejemplos hay muchos, los errores en estos hashtags, y a mí uno que me parece genial, y ahí debo de felicitar a los opositores, fue ese hashtag donde miles de personas, por supuesto espontáneas, claro, impulsaron a su candidata para que fuera presidenta en el 2004. Fueron miles de personas que le impulsaron para que fueran presidente en el 2004. Querían regresar al pasado, a ese pasado de Luis Carlos Ugalde, creo que ya estaba ahí, no me acuerdo. Pero el tema es que estos errores justamente en estas tendencias ha demostrado y demuestra como un hecho público y notorio que estamos ante un fenómeno no espontáneo, no natural, inflado con dinero, ante una estrategia y que además tiene un impacto en el tema de la fiscalización, del financiamiento. Nosotros hemos escuchado en esta mesa de consejo a muchos consejeras y consejeros que son férreos defensores del sistema de fiscalización, que han defendido a capa y espada lo que debe hacer el instituto para fiscalizar e impedir que se usen este tipo de recovecos para incidir en una contienda. Han defendido casi con su vida el principio de que a quien le genere un beneficio, una acción económica, debe de ser sancionada y perseguida. Aquí está, enfrente de ustedes este tema. Se está utilizando la tecnología y el dinero desde el extranjero para incidir en la elección, y eso es algo ante lo que ustedes, consejeras y consejeros, no pueden cerrar los ojos. Él podría responder exactamente lo mismo que dijo, pero yo creo que es innecesaria tanta violencia cuando hay tanta violencia ya en el país. Le podría contestar con los mismos términos que él lo hizo la vez pasada en su presentación y su oposición a que pudiéramos regular las encuestas. Lo que se pretende es censurar a los usuarios de las plataformas, y es algo que no abona absolutamente nada al debate democrático. Queremos también regular la expresión y la libre expresión de las personas que están en las redes sociales. Bueno, esos ya son actos sin duda alguna de desesperación. Ahora, las acusaciones severas, sin fundamento, a la ligera, los Xochilbots, yo creo que hay temas que sí han sido acreditados desde la presidencia de la República y Claudia Sheinbaum, que ha beneficiado, que se ha visto beneficiado por cuentas anónimas, trolls y cyberborg, y eso está totalmente acreditado cuando han querido posicionar este hashtag en diversos momentos en que se les ha caído el metro, pero
no quiero hacer enojar a quien no voy a desviar la atención del punto, voy a tratar de centrarlo, pero el metro se moderniza, piña madrina de los narcos, pues eso fue impulsado desde la presidencia de la República, desde los espacios que tienen las famosas colonias de bots. Eso sí está acreditado. Cuando queremos censurar, cuando tenemos o tienen ustedes tantos elementos técnicos con los que han podido invadir las redes sociales, tratando de posicionar temas ficticios, llenos de mentiras, sin duda alguna, a mí me da buena espina. Eso quiere decir que nuestra coalición va muy bien, va caminando muy bien. Esas preocupaciones que tienen es de que la participación de la gente, la participación del pueblo, les está preocupando y lo estaremos viendo en las próximas fechas. Muchas gracias. Buenas tardes, consejeras y consejeros. Los invito conmigo a escuchar, a atestiguar lo que les voy a reproducir a continuación. Semejante vergüenza y barbaridad. Soy Maínez, Jorge Maínez, y llevo más de 10 años luchando contra la corrupción y a favor de los programas sociales y el aumento al salario. Mientras yo hacía eso, el PRI de Peña Nieto y Añorbe saqueaba a Guerrero y lo entregaba al crimen organizado. Morena te prometió Dice el candidato de MC que nuestro candidato del PRI en el estado de Guerrero entregaba al estado de Guerrero al crimen organizado en un spot que pretendía salir al aire al día de hoy. Afortunadamente, ese spot no va a conocer la luz pública gracias al trabajo puntual de las y los consejeros de la Comisión de Quejas que unánimemente lo rechazaron y concedieron las medidas cautelares al Partido Revolucionario Institucional el día de hoy. Mi reconocimiento al consejero Arturo Castillo, a la consejera Rita Bell y a la consejera Claudia Zavala, y mi exhorto a la unidad técnica de lo contencioso a que revisen bien los proyectos que les llegan, porque es muy grave. Esta sí es una clara calumnia. El punto habla precisamente de calumnias y este no es un bot, es una persona de carne y hueso, no es un bot, es un candidato presidencial que hace uso del tiempo en radio y televisión que le concede el Estado mexicano. El spot de Jorge Álvarez Maínez pretendía salir en redes sociales y es una campaña calumniosa que iba a difundir noticias e información falsa, diciendo que un candidato del PRI en el estado de Guerrero iba a entregar o entregó el estado al crimen organizado. A mí me parece, salvo la mejor interpretación de todos ustedes, que lo que yo estoy expresando se apega claramente al tema. Yo entiendo que el representante de Morena inscribió este punto al orden del día para hablar de bots. A mí no me interesa en lo absoluto hablar de bots o de la libertad de expresión que está claramente consagrada en la Constitución y que claramente coincido con el representante del PAN, tiene que irse a legislar a la Cámara de Diputados en todo caso. Lo que sí me interesa es hablar de calumnias que sí están sucediendo y que ponen en riesgo el proceso electoral, que ponen en riesgo a las y los candidatos. Esta sí es una clara calumnia. Por aquí a alguien le gustan mucho los dichos. Hay un dicho que dice: hágase tu voluntad en las mulas de mi compadre. Quieren coartar la libertad de expresión de la gente. Y lo hacen además con una hipocresía tremenda. Aquí se viene a decir injerencia del extranjero. Nadie ha hecho eso con mayor fuerza como ocurrió en este país en el 2018, con ahí sí bots desde Rusia, desde Venezuela y desde muchas otras partes para ingerir y
terminar afectando en el resultado de la elección. Eso no ocurre el día de hoy. Y además, ya lo dijo el representante Sondón, presentó un par de ejemplos de hashtag en donde ellos sí, constantemente, con bots pagados, atacan a nuestra candidata a la presidencia de la República y a nuestros candidatos en diferentes cargos de elección popular. Ellos lo hacen y lo hacen con frecuencia, pero ahora, como la ciudadanía ha manifestado claramente su rechazo a muchas de las acciones que ellos llevan a cabo, tratan de desprestigiar, de desacreditar la opinión de la gente, la opinión de las y los ciudadanos. Muchas gracias, consejera presidenta. De lo que aquí se ha dicho, es muy cierto y estamos de acuerdo en que haya más transparencia y rendición de cuentas. Nos tocó vivir de cerca cuando surgió ya el procedimiento especial sancionador por lo que se daba. Y concretamente, en verdad le digo a mi compañero del PRI, es cierto que ustedes saben cómo hacerlo. Cuando hacen ustedes algo, buscan taparlo a como dé lugar. Pero cuando alguien dice de frente la verdad o dice algo amparado en la libertad de expresión y que se investigue y que se deduzca, ya no les gusta. Por eso hay vías, si ya se ejercieron en la comisión de quejas. Lo demás es hacer show, como bien les gusta. Pero en fin, vayamos caminando, ya hicieron ustedes lo propio. Nuestro candidato seguirá dirigiéndose a los jóvenes, tratando de hacerles presentar la realidad de nuestro país, que vean lo que se está viviendo, particularmente en el estado que se mencionó. Y a la postre, el ciudadano sabrá qué hacer. Reitero con lo que empecé. Es cierto, ustedes saben cómo hacerlo. Ahí está la prueba. Quieren todo hacia acá y nada para allá. Cuando es algo que no les gusta, te rasgan las vestiduras. Y si es otra, como este punto que se propone, ya cierran la puerta y que no transite nada. Es cuanto, consejera presidenta. No me gusta la intervención de agentes ajenos al país, ni me gusta la intervención de poderes fácticos que intenten incidir en un proceso que le compete solamente a los ciudadanos mexicanos, que con plena libertad tienen que escoger a sus gobernantes. El presidente de la República utiliza las redes sociales para seguir interviniendo en el proceso electoral actual. Y este órgano ha, en distintos momentos, recriminado y usado sus facultades para decírselo al presidente. Y el presidente insiste e insiste e insiste en participar. Y eso no ocupa una nueva regulación. Eso ya está regulado y estrictamente prohibido por el artículo 134 constitucional y el 41 constitucional. El tribunal acaba de tomar nuevas resoluciones que confirman la intervención indebida del presidente de la República en el actual proceso y la utilización de redes sociales de él que están para seguir interviniendo en el actual proceso. El presidente, como bien se decía aquí hace un rato por Dania, el tema del derecho a la información veraz, es el que más miente desde las mañaneras. Estudios muy importantes han determinado miles y miles de mentiras del presidente desde las mañaneras. Yo le pediría al órgano electoral que en lo que sí tiene facultades, intervenga. No permita que el presidente de la República siga violando la Constitución e interviniendo ilegalmente en este proceso. Me encanta que se plantee aquí no al esquema punitivo. Por 3 pesos le quitan el registro a un aspirante, a una persona para participar electoralmente, desarrollan procesos oficiosos y ahora que en su cara pasan millones de dólares desde el exterior, que eso es ilegal, es la intromisión en el proceso electoral, eso sí pone en riesgo a la democracia en nuestro país. Se dice que no se puede investigar, pero además la consejera Rabel da aquí información que me ha sorprendido mucho, porque dice que hay un proceso de investigación que no existe.
Ayer en la noche desecharon los dos recursos presentados. Ni siquiera se dignaron investigar lo que nosotros habíamos reclamado. Aquí se plantea que nosotros pretendemos atacar la libre expresión y, como bien se ha dicho por la propia consejera Rabel, las calumnias, la difamación, todo esto no son elementos de libre expresión, pero además no estamos planteando que se persiga a nadie en las redes sociales ni ninguna cosa de esa naturaleza. Equiparar con la petición de Acción Nacional, la que ha presentado nuestro compañero Sergio Gutiérrez, no tiene sentido, porque lo que nosotros estamos planteando es que se dé seguimiento a una campaña de denuesto, de odio, de desinformación, una campaña irresponsable. Se le ha dicho narcocandidata a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, futura presidente de este país. Y eso no es un asunto menor. Y se hace con cuentas desde Argentina y desde España en su inmensa mayoría, con inversiones de millones de dólares. Pero si no les gusta la investigación que se hizo también, por cierto, desde España, el Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, la Justicia y la Sociedad de la UNAM acaba de presentar un nuevo estudio que da todavía más elementos de lo que aquí hemos venido planteando de la intromisión ilegal desde el exterior de millones de dólares con el uso de la inteligencia artificial. Una necesidad derivada pues, de un fenómeno que aconteció en un proceso electoral. Y también dije que seguramente iban a señalar que ya teníamos los mecanismos. Pues la verdad es que no. Decía la consejera Dania que ya teníamos quejas, pues estas quejas fueron desechadas, no tenía la actualización. Y quiero ilustrar la investigación que se hizo. Pregunta el INE en su investigación a Twitter, ahora X. Informe si los hashtag narcopresident, AMLO, narcocandidata Claudia, fueron difundidos como publicidad pagada en la red social X. Ese no es el fondo de lo que estamos preguntando, ni es el fondo de lo que se tiene que investigar. Estamos hablando de granjas de bots que están alimentando a la red, ya sea automatizada o con personas, y le preguntan a Twitter si alguien pagó esos hashtags, cosa que es totalmente absurda. Otra perla de la investigación. Le preguntan a Berta Xóchitl Gálvez si las cuentas fulana y mengana de la red social X le pertenecen o son administradas por usted. Esa no es una investigación seria. ¿Qué respondió? Pues evidentemente que no. No hay nada en esta investigación, y a eso me refería yo cuando dije que ha sido superado este esquema y que necesitamos otro esquema, otro mecanismo. ¿Están ustedes ante esta circunstancia de generar o dar un paso para atender algo novedoso? Y en eso hemos coincidido todos. Nadie ha dicho que era ya algo existente, que era algo que cotidianamente se había dado. Todos coinciden que es algo novedoso. Y he hecho referencia al 2006 de Luis Carlos Ugalde. En mi intervención anterior hice referencia a Lorenzo Córdoba por el tema del contrato. Y ahora yo pregunto aquí, ¿quién ha sido más dañino para la democracia? ¿Luis Carlos Ugalde o Lorenzo Córdoba? Qué difícil, qué dilema. Y ahora pesa sobre ustedes, sobre alguno de ustedes, en su caso agregarse a esa lista. Cuando ya también hay un antecedente sobre alguno de ustedes, donde por 19,000 pesos cancelaron candidaturas. Ahí sí, sin mayor problema, sin mayor pudor. Y cuando está frente a todos este tema, que ojo, que quede claro y también que no distorsione el Partido de Acción Nacional, que es el responsable de esto. No estamos hablando de libertad de expresión, no ese es el tema. Es dinero que incide en el proceso electoral para generar tendencias artificiales en Twitter. Perdón, señoras y señores, eso no es libertad de expresión. Es intervención en el proceso electoral con dinero ilícito, presuntamente del extranjero. Es otra cosa. No se salgan por la tangente ni metan elementos que no están sobre la mesa.
Nuestro punto y nuestra petición es que se analice este tema novedoso, ahí sí hay coincidencia, pero con herramientas ad hoc para el fenómeno. Aquí está la prueba de que las herramientas actuales no sirven. ¿No lo quieren ver? ¿Van a seguir cegados? Gracias, presidente. O sea, a lo mejor el modelo no es el más conveniente, no es el que más guste, pero es el que está. Y en este modelo, el que acusa tiene la obligación de probar. Y de acuerdo a los elementos vertidos por las partes, en este caso Morena, pues no podían inventar otras cuentas para poder ver más. Ahí están los elementos, sobre esos elementos se investiga. Me parece también que esas investigaciones somos testigos que se llevan a cabo de acuerdo a lo que proporcionamos. Están los convenios firmados, nosotros sabemos, convenios firmados con las redes sociales para poder hacer ese tipo de investigaciones. A veces también los informes han llegado tardíos. En algún momento también las propias redes sociales omitieron brindarlos, y este Instituto Nacional Electoral no fue omiso, fue persistente y exigente para que dotara a ese instituto de los informes y de los elementos que se les habían solicitado. Eso nos queda totalmente claro. En el fondo sabemos que esto no es la emisión de unos lineamientos, como dice el representante de Morena. Su intención es, al traer esta propuesta a la mesa, de la realidad que ustedes que buscan es detener, descalificar, descontextualizar, desvirtuar las expresiones y la libertad de expresión de ciudadanos existentes en las redes sociales contra los que no pueden. Y como no pueden, pues traen estos temas sin elementos a esta herradura. Sabemos que lo suyo no es respetar la libertad de expresión, y sabemos que el modelo de régimen que ustedes están proponiendo a través de esa Constitución que han estado manejando, pues no exactamente es una Constitución que garantice las libertades de las y los ciudadanos. Bueno, pues quieren empezarlo a hacer desde aquí. Quedar en la versión estenográfica, porque yo he sido múltiples veces reconvenido por la persona que tengo aquí a mi lado, para que quede constancia pública en esta participación y en la versión estenográfica, de que en su primera participación, el señor que está aquí a mi lado hizo una alusión verbal, una referencia explícita a nuestro Dios, y efectivamente dijo Dios. Entonces, a mí me dice que yo no puedo hacer las alusiones, pero él sí puede. Entonces, eso a mí me hace pensar que yo sí puedo también hacerlo. Entonces, ya no tiene manera de salirse, jaque mate, y Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante, diputado Fernández Noroña. Consejera presidenta, y fíjense que estaba yo escuchando. Qué impresionante que diga, haga bien las quejas. Por eso se las rechazamos. El fondo no nos importa. Aunque ustedes tengan razón y sea del tamaño de una montaña la evidencia de los millones de dólares, como usted no puede traer las pruebas, disculpe, váyase a hacer bien su queja. Qué fuerte declaración. Ahora sí que, como dicen los jóvenes, fuertes declaraciones. Porque aquí no importa el fondo, lo que importa es la forma. Aquí no importa millones de dólares desde el exterior, donde además se acreditó, no estoy inventando, 50% de los 200 millones de mensajes se mandaron de España y de Argentina, 200 millones la mitad, 100 millones. Yo sabía que nuestro pueblo migraba a Estados Unidos, no sabía que habían cambiado de ruta y se habían ido a España y al paraíso de Argentina que Milei está desarrollando en este momento y que tanto impulsa el frente del PRI y del PAN. Es inconcebible lo que aquí se plantea, porque está a los ojos de todo mundo. Hubo dos intervenciones muy buenas de la consejera Rabel y de la consejera Humphrey, compartiendo las preocupaciones, pero luego hay otras intervenciones que dicen, no hay nada que hacer, hicieron mal su queja, no hay nada que atender. Por cierto, Acción Nacional
tienen que hacer bien los refranes, apréndanselos bien. Hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, así es el refrán. No es otro. Aunque ustedes trabajen con mulas, el refrán es así. O sea, esa es otra cosa. Entonces, no, ese es el refrán. Pero sí a veces nos toca, como consta en actas. Entonces, segundo, a mí me parece que plantear aquí que la injerencia desde el exterior de millones de dólares, acreditada, es un troll center, ni siquiera son bots, 1 millón de las cuentas ni siquiera saben el nombre de la candidata del Frente del PRIAN, no sabe qué es Xochitl, le pone Xochitl LT o le vuela la T, le pone Xochitl. 1 millón de personas se equivocan en el nombre de su candidata. No es cierto, no es cierto. Sí están haciendo su trabajo de proselitismo, pero las máquinas que programaron no son simpatizantes, son máquinas. Y de eso estamos hablando. Hay estudios, Cambridge Analytica intervino en lo de la salida de Gran Bretaña del acuerdo de la Unión Europea y luego se fue a apoyar la campaña de Trump y se hizo de todo el padrón del pueblo de Estados Unidos y desde ahí hizo campañas de lodo brutales contra Hillary Clinton. La violencia política de género se quedó corta ahí, fue terrible lo que hicieron, terrible. Y lograron que Trump ganara. Y lo hicieron con Milei en Argentina, y lo hicieron contra Evo Morales, y lo han hecho en cualquier cantidad de lugares. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Que nos preocupa? No, pues lo que queremos es que no hagan ilegalidades, no es que nos preocupe. 70% de respaldo al compañero presidente, 30% de puntos de ventaja. Cabeza de vaca es tejano también de nacimiento, pero no es tejano. Pues el que ha nacido en Texas, él no lo escogió. Entonces, estas acusaciones, el pastorcito de Belén, que seguro los domingos va a hacer la de Monaguillo y se equivoca de lugar, pues viene aquí a querer seguir ejerciendo, pero hay que respetar el Estado laico. Yo hablé de que su Dios hoy no lo había iluminado, pero no hago ninguna invocación religiosa porque soy muy respetuoso del Estado laico. Termino planteando, sí le quitaron la candidatura por 19,000 pesos a Morón y a Félix Salgado Macedonio, una aberración. Y hoy que hay millones de dólares en juego, pues nosotros lo único que queremos es que se sancione y que se pare esa intervención ilegal desde el exterior. No nos atreveríamos de ninguna manera a plantear que le quitaran la candidatura a nadie, a pesar de estos millones de dólares que están en juego. Lo que queremos es que haya juego limpio y que se respete lo que va a suceder. Que por más marquesas que traigan, quien va a decidir el voto, quien va a decidir la presidencia es el pueblo de México con su voto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor diputado Fernández Noraño. En segunda ronda, ¿se acepta usted una pregunta? Adelante. ¿No le parece a usted absurdo e irresponsable que una consejería nos plantee que justamente el punto que estamos diciendo es que se investigue y que se pretenda decir que nosotros no ofrecemos las pruebas de algo que queremos que se investigue? Es imposible que nosotros demos las pruebas de las granjas de bots sin la intervención del órgano electoral para que realice las pesquisas financieras y electorales de justamente lo que estamos denunciando, que es algo evidente, un hecho público y notorio. Creo que no se está dimensionando el tema del que estamos hablando y me gustaría escuchar su opinión. Sí, yo creo que inclusive a mí que me acusan de irrespetuoso, yo creo que es una falta de respeto, porque es una montaña de evidencias de la intervención desde el exterior con millones de dólares. Pues prueben que viene desde el exterior. Pues si 1 millón de mensajes son desde España y desde Argentina, pues ¿cómo? O sea, ¿qué más prueba quieren? Hay un estudio, está el estudio de la UNAM. Yo no plantearía, por cierto, las recomendaciones porque no quiero que se desvíe el tema en torno a que si la libertad de expresión, no, la libertad de expresión a todo lo que dé, a todo lo que dé. Lo que nosotros estamos señalando es que hay desde fuera del país una intervención económica que esa sí está reglamentada y sancionada y que
el INE tiene facultades para hacer la investigación correspondiente. Toda la argumentación que dio la consejera Humphrey es impecable en el tema de cómo si hay herramientas para que se metan a investigar en ese sentido. He respondido. Falta de respeto, me parece. Gracias.